El misterio de David Romo, desaparecido hace más de 4 años, toma un nuevo giro. El joven quiteño tenía 19 años cuando se perdió su rastro. Investigaciones relacionadas al caso y la hipótesis de lo que sucedió se encuentran en un expediente que está bajo reserva por más de 2 años. Un documento al cual ni siquiera su madre, siendo víctima de este suceso, ha tenido acceso hasta ahora. Alexandra Córdoba destapa la verdad de lo que podría haber ocurrido con su hijo bajo amenaza de ser penada por la ley. David habría sido asesinado de la manera más atroz, según ese documento. Aquí una visión 360 del expediente reservado del caso David Romo. Es un departamento luminoso, ordenado, impecable. Pero inevitablemente está presente el vacío. El vacío es difícil de explicar. Solo se lo entiende cuando uno lo ha sentido adentro. Este es su primer día en la escuela, su primer grado. Esta es una de tantas reuniones familiares, una de las últimas reuniones. Si usted no conoce a Alexandra y no reconoce al personaje que aparece en las fotos que ella sostiene, debe saber que él es David, un joven estudiante que desapareció. Y ella es su mamá, una mujer que empezó a buscarlo desde los primeros minutos que empezó a notar que su hijo no llegaba a su destino. Ambos son protagonistas de una de las historias más incomprensibles de los últimos 4 años. Incomprensible porque la búsqueda se convirtió en lucha contra un sistema. Porque las lágrimas de pena empezaron a tomar un gusto agrio, más cercano al sabor de la rabia. Incomprensible porque David es un chico común, tan común como usted o como yo. Y la gente común no suele desaparecer sin dejar rastro. No debe desaparecer. Todo ocurrió un día jueves, el 16 de mayo del 2013, pasadas las 9 de la noche. David se encontraba con un grupo de amigos aquí en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Estaban tomando un par de tragos y decidieron continuar con la reunión en otra parte. Pero cuando bajaban por esta calle, David prefirió separarse e ir a su casa. Caminó unas cuadras y tomó un bus hacia el norte de la ciudad. David cambió de bus en este terminal y se subió a la unidad número 4 de la cooperativa Transhemisféricos, que le llevaría a su casa cerca de la mitad del mundo. Sin embargo, nunca llegó a su destino. ¿Qué pasó dentro de ese bus? Ahí empieza el misterio. La madre de David dice que recibió una llamada de su hijo, en la que él hablaba con voz muy baja. ¿Cómo le sintió su hijo? Mi hijo estaba bien. Lo único extraño que había era que me hablaba en voz baja y me decía que estaba cerca, que ya llegaría. Y yo le dije que por qué hablaba en voz baja. Me dijo simplemente que si es que él hablaba más duro, lo bajaban del bus. Ella nunca más escuchó de él. Pero días después, su celular apareció en poder de uno de los cobradores.
El chofer, el controlador y el aprendiz fueron detenidos. Sus versiones fueron contradictorias. Uno dijo que se encontró el teléfono en el piso mientras barría. Otro dice que le ayudó a bajar porque estaba tomado. Otro dice que fue una mujer la que lo ayudó a bajar. De esas 3 personas, una fue detenida por robo y cumplió 1 año de prisión. Lo que yo siempre pedí es que rastreen esa última llamada, porque yo hablé con mi hijo y hablé un tiempo considerable. Esto es lo que más o menos se sabe del caso de David Romo a nivel público. Sin embargo, en los días y meses posteriores a la desaparición, la Policía Nacional y la Fiscalía hicieron sus respectivas investigaciones, pericias y búsquedas. Y aparentemente tienen muchísima mayor información. De hecho, manejan algunas hipótesis de lo que le habría sucedido. Una de ellas con varios testigos e incluso con nombres de los presuntos autores de un delito. Todo esto se encuentra ampliamente detallado en un expediente reservado en poder de la Fiscalía, al cual nadie debería tener acceso, a excepción de la víctima y las personas a las que se investiga, como lo detalla el artículo 584 del Código Integral Penal. Pero en este caso, a Alexandra se le ha mantenido al margen de las investigaciones y de la información sobre su hijo. Más que reserva, es un secreto de Estado, porque absolutamente nadie puede ir a preguntar por el caso de David Romo. No puedo preguntar yo tampoco. A mí no me dicen absolutamente nada. Todo es un misterio y no entiendo el por qué. Simplemente estoy buscando a mi hijo, a David Romo Córdoba, que lo desaparecieron en un bus. ¿Cuáles han sido las excusas que le han dado a usted para decir que tenían que poner reserva en ese informe? Supuestamente lo puso en reserva para precautelar mi integridad. El fiscal general de la Nación afirma que este no es el único caso de desaparición que se mantiene en reserva y que esa condición, amparada por un juez y enmarcada en la ley, busca evitar que un caso se desbarate por la injerencia de terceras personas. Tiene que mantenerse en reserva para terceros, lo cual no necesariamente significa que debe mantenerse también en reserva para la víctima o para los partícipes de la investigación. Sin embargo, la propia ley permite que en algunos casos algunas de las técnicas de investigación y los expedientes puedan mantenerse incluso en reserva de todos los sujetos. Esto tiene básicamente un propósito procesal. No es, bajo ningún punto de vista, una forma de obstaculizar, de obstruir o de impedir que la víctima o los familiares de la persona desaparecida puedan tener una información adecuada. Pero sí es una restricción respecto de las hipótesis de investigación, de los elementos de la investigación y de cómo conducir la investigación. Cuando en el artículo 584 del Código Integral Penal consta que puede haber una reserva en la investigación, pero no para mí, no para mis abogados. Únicamente esa investigación reservada debe ser para terceros. Pero sin embargo, esta reserva aplica ya 2 años y 3 meses. La desesperación de Alexandra se sustenta en 2 cosas: el tiempo que ha pasado y la falta de avances en la investigación. Pero el fiscal niega que en este caso no se haya trabajado, aunque evita dar juicios de valor acerca de si la investigación ha sido bien o mal llevada. Entonces, en este caso, es un caso en el que se han hecho prácticamente casi 1000 diligencias judiciales. Es un expediente en el que se han hecho 127 diligencias de búsqueda y se han hecho casi 80 pericias de distinta naturaleza. 4 años y sin resultados, cuando supuestamente el caso de David es el más conocido, el caso emblemático, el caso que el presidente de la República lo tenía como prioritario, el caso prioritario para cada una de las autoridades, el caso de David Romo, que ha estado con cientos de agentes, con personal ahí todo el día, y aún así no se lo ha encontrado. Es muy extraño. O simplemente están ocultando algo o alguien, o es una demostración de esa falta de efectividad, de esa falta de profesionalismo de quienes llevan las investigaciones. Alexandra Córdoba decidió que la espera había sido suficiente y levantó una queja en el Consejo de la Judicatura en contra del fiscal que llevaba su caso. Dentro del trámite, ella tuvo acceso por primera vez al expediente reservado, o al menos a una parte de él, donde se plantea la hipótesis de lo sucedido con su hijo. Al leer ese expediente reservado,
es como leer una película de terror. Uno nunca se puede imaginar que un hijo tan querido termine en esas condiciones. No sé, esa es la hipótesis que maneja la Fiscalía. Eso es lo que se presume, que presume la Fiscalía que pasó. Pero después de 4 años, David continúa desaparecido. No asoma su cuerpo, no asoma ni vivo ni muerto. En el expediente, ella corroboró muchos rumores y versiones que le habían dado en persona o que había escuchado en los medios, pero nunca de manera oficial. Cuando yo vi ese expediente reservado, pude comprobar que las conversaciones que tuve, no solamente con el ministro del Interior, el doctor Serrano, sino con algunos funcionarios de la DINASED, eran verdad, que no era una mentira, porque por varias ocasiones el ministro del Interior justamente me dijo lo que lo hizo públicamente en aquel conversatorio con el señor Rafael Cuesta, candidato a bordo, donde aseveró que mi hijo está muerto y que reconocía todos y cada uno de esos errores en la investigación. Yo creo que se cometieron algunos errores y eso también tiene que investigarlo la propia Fiscalía y también la propia institución policial. Quedo con una deuda pendiente en realidad con el caso, con la muerte en realidad, con la desaparición de David Romo, que su madre y que la sociedad quieren saber efectivamente qué es lo que ha sucedido, ¿no? La afirmación del exministro Serrano no ha sido la única relacionada al caso de David Romo, hechas públicas por autoridades y que en su momento revelaron la hipótesis de lo que habría sucedido con el estudiante. En esta vivienda de 3 plantas funcionaba un centro clandestino. En noviembre de 2013, casi 6 meses después de la desaparición, la Fiscalía General del Estado informó sobre el allanamiento de una clínica clandestina en un barrio periférico al norte de Quito, donde supuestamente se habría encontrado Romo. En todos los medios de comunicación salió que David estaba en una clínica de rehabilitación. Eso lo dijo el fiscal general, lo dijeron cada una de esas autoridades. Incluso hicieron una rueda de prensa para manifestarlo así. Existen indicios de que David Romo, joven desaparecido hace 6 meses, habría estado en el lugar. Así lo confirma el fiscal encargado del caso, Fabián Salazar. De las personas que estuvieron en el centro pudieron identificar, incluso una de las madres de familia hizo referencia a que era amigo de su hijo. También se comunicó del operativo en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía, donde incluso se mencionaba el presunto involucramiento de una funcionaria de justicia en el delito. Sin embargo, 10 días después, Alexandra recibió una disculpa del mismísimo fiscal general de la Nación, donde dice que las afirmaciones no habían sido confrontadas y que eran imprecisas. Desde el inicio la investigación no fue bien llevada. No fue encauzada desde dónde mi hijo desapareció, en qué lugar, con qué personas fue visto por última vez. Y la respuesta está que 4 años después, esas personas no han sido investigadas y mi hijo sigue desaparecido. Lo que sucedió en 2013 volvió a repetirse en 2015. Nuevamente la Fiscalía, a través de Twitter, anunciaba la búsqueda de David, en la misma clínica, bajo la misma hipótesis. Alexandra no podía acceder a los detalles de la investigación de su hijo y solo ahora que puede leer el expediente reservado, constata que la hipótesis de lo que sucedió con David se mantiene igual desde el principio. La única diferencia con los rumores que ella había escuchado es que se da cuenta que la investigación tiene detalles macabros, testimonios que vienen de supuestos testigos e incluso de supuestos autores. En ese informe reservado, supuestamente, según la hipótesis de la Fiscalía, mi hijo fue muerto de la peor manera. ¿Qué pasó con David, Alexandra? Supuestamente, cuando David estaba cerca de su casa, alguien lo llevó a un lugar desconocido. Y eso no es una desaparición. Si es que la Fiscalía está investigando una desaparición, para mí, que alguien lo lleve a otro lugar, a la fuerza, que lo tenga encerrado, cautivo, eso no es desaparición. Esa hipótesis provee nombres y testigos, provee detalles inequívocos, identificaciones, lugares, es decir, lo que se podría considerar como los suficientes elementos para establecer un delito y levantar cargos.
Pero han pasado 2 años desde la elaboración de ese expediente y para la Fiscalía no es suficiente. En la siguiente parte de este reportaje, usted conocerá datos muy generales de la hipótesis del crimen de David Romo. No podemos revelar nombres ni lugares, pero usted podrá juzgar si es el momento de cambiar de figura penal de este caso, de una desaparición a algo mucho más grave. ¿Por qué la justicia ha actuado con lentitud en este caso? ¿Qué más se esconde? Esto es Ecoavisa y su visión 360. Periodismo con pasión.